En esta oportunidad vamos a hablar de árboles y ejes, elementos muy comunes en la mecánica, ya que son los soportes de los otros elementos que estuvimos viendo a lo largo del curso, poleas, engranajes, levas, etc. Se denominan árboles aquellos elementos que tienen transmisión de potencia, que tienen aplicados torques y que se calculan según la resistencia de los materiales y generalmente en función de la fatiga, ya que esos esfuerzos son cambiantes a lo largo del tiempo. Ejes son más bien elementos, algunos pueden ser fijos, otros en movimiento, rotativos generalmente, pero que solo soportan cargas normalmente de flexión y que se calculan como vigas simplemente apoyadas. Generalmente sus apoyos, que va a ser el tema siguiente, cojinetes o rodamientos, son dos. Por la posibilidad de desalineamiento que puede haber en más de dos apoyos. Existen además ciertos elementos que van a hacer posible la unión de los elementos de máquinas con estos árboles o eventualmente los ejes. Estoy hablando de, por ejemplo, el tema de chavetas y de elementos de unión, que en términos generales pueden ser divididos en dos grandes grupos. El tema de los elementos que van a soportar o van a hacer posible la transmisión de torques, y los elementos que no van a permitir el desplazamiento axial. Entre los primeros podemos encontrar las chavetas, los pasadores, los ejes estriados, algunos ajustes a presión, los ajustes cónicos y algunos conectores ranurados, también llamados estriados, ejes estriados, etcétera, que vamos a ver a continuación. Teniendo en cuenta entonces las fuerzas axiales o el impedimento al movimiento axial, muchos ejes son escalonados y tienen hombros o algunos tornillos tipo prisionero, que ya vimos en el tema de tornillos, los famosos aros Seger, pasadores, collarines y tornillos y manguitos. Vamos a ver algunos de estos. La chaveta es un elemento que trabaja principalmente al corte y que a veces, no siempre, funciona como seguro, ya que es mejor que se rompa tal vez una chaveta a que se rompa toda una máquina o el eje propiamente dicho, si bien no es el mejor método para tener este tipo de fusibles mecánicos, sino que hay otros destinados al efecto. Tienen distintas formas y, como les decía hace un ratito, se calculan al corte y en realidad al aplastamiento también de la superficie. De cualquier manera es difícil hacer no es que sea complejo, sino que es difícil que se haga este tipo de cálculos a través de un cálculo teórico, sino que se recurre normalmente a la selección de chavetas a través de tablas y normas que hay al efecto. Por ejemplo, si tengo la potencia a transmitir o el torque directamente y el radio del eje, puedo calcular básicamente las fuerzas de corte y eso están ya plasmados en tablas de este tipo. Existen dos tipos de chavetas, las que entran sin ser forzadas, las que tienen un formato prismático recto, digamos, y las otras que tienen forma de cuña y entran forzadas entre el eje y la pieza a unir, produciendo además una intersección que produce una normal y una fuerza de roce al clavar estas chavetas en el alojamiento. Existen otros tipos de chavetas, o por lo menos nombradas de este tipo, clavijas o chavetas, que pueden fijar también elementos al árbol o al eje dado. Los pasadores son pernos o pasadores que pasan sin ser roscados a través de la pieza y del árbol en este caso,
o eje, y que fijan y posicionan los elementos al árbol. Su instalación es muy simple, a través de un agujero calibrado, tanto en la pieza como en el eje. Arrow-Seger para medianas y bajas fuerzas axiales, los cuales posicionan o fijan de alguna manera estas piezas. Trabajan por medio de un ranurado en el eje, donde se posiciona esta pieza, que es elástica, se puede abrir y se coloca a presión en la ranura, no permitiendo el desplazamiento axial. Prisioneros, estos tornillos sin cabeza que van roscados en la pieza y que su tope es el propio eje. Si fuera pasante del eje, ya sería un pasador. El estriado, que se encuentra realizado en el propio eje, trabaja como múltiples chavetas, como comenté hace un ratito, y que su cálculo también está muy normalizado y es muy utilizado en la industria como elemento de unión entre las piezas que transmiten la potencia y el eje. Tuercas de tipo castillo, las cuales tienen una posibilidad de hacer pasar un pasador a través de un agujerito en el eje una vez roscado, como para evitar el desajuste, desenroscado de esta tuerca y que tenga una fijación confiable. Acá en esta figura se ven los escalones, los hombros que se le dice, que también con el propio formato del eje, de esta forma escalonado, se le da un apoyo axial a las piezas necesarias como para posicionarlas y también para resistir esfuerzos en esa dirección. En cuanto a la secuencia de diseño, es variada. Nosotros la vamos a ver como una idea de cómo se va elaborando o imaginando esta pieza cuando uno la tiene que llevar a la práctica. Son algunos puntos que no tienen que tener exactamente este orden, pero que se tienen que tener en cuenta, como por ejemplo la selección del material. Los materiales que se utilizan para este tipo de piezas son generalmente aceros, bueno, algunos tipos de bronce en casos especiales, y dentro de los aceros se utilizan aceros no muy frágiles por los problemas que ya hemos estudiado de impacto y fatiga. Su diseño constructivo, la configuración geométrica, hacer lo que denominamos el perfilado del eje, teniendo en cuenta diferentes secciones con sus diferentes resistencias. En el punto siguiente, verificar en cada sección la resistencia estática a la fatiga, a las cargas dinámicas, por ejemplo. Luego, la verificación de la rigidez del árbol. Habíamos dicho que todo elemento de máquina, además de no romperse, muchas veces tienen que tener límites de deformación. En este caso es uno de los ejemplos, los cuales un árbol puede trabajar bien y no romperse, pero ser flexible, tener una deformación más allá de lo permitido por el funcionamiento que tenga, tanto en lo que se denomina flecha como en lo que se denomina torsión o desplazamiento torsional o ángulo torsional. Y además un cálculo muy importante que es el análisis modal, el análisis de las verificaciones, en las frecuencias naturales de vibración del árbol, que en todo elemento que gire a mucha velocidad tiene consecuencias de vibraciones importantes, etc. Como decíamos, los materiales más utilizados con alto módulo de elasticidad. Material para diámetros pequeños suelen ser aceros laminados, y después para árboles o ejes muy grandes a veces se hacen forjados directamente y después se trabaja con máquinas herramientas para su terminación. Normalmente para bajas cargas se trabaja con acero de bajo o medio carbono, 1010 o 1045, tratando de que el costo sea menor. Y en condiciones de resistencia un poco más exigentes, más duras, ahí podríamos ver algún acero de mayor resistencia, de mayor contenido de carbono, teniendo en cuenta además algunos materiales aceros inoxidables en algunos casos en los cuales sea necesario. Algunos ejemplos:
100010, 1020, 1045 o lo que les decía de los inoxidables 4140, 4340 para usos en casos específicos. En el diseño constructivo intervienen infinidad de variables. O sea, para que un árbol sea como es, o sea, que tenga la forma que termina teniendo, se recurren a técnicas de diseño como las que tienen listadas tanto en el apunte como en estas filminas. Algunas de las más importantes son, por ejemplo, si yo tengo los esfuerzos o las piezas montadas más cerca de los apoyos, voy a tener menos momentos flectores. El perfilado del eje que les comentaba hace un ratito, teniendo en cuenta hombros y apoyos con sus correspondientes radios de acuerdo para evitar concentración de tensiones, también es importante tenerlo en cuenta. La adopción del material interviene básicamente en la resistencia a la rotura y justamente el tamaño, las dimensiones del árbol. Para hacer este cálculo dimensional se recurre básicamente a diferentes teorías de cálculo, una específicamente basada en los cálculos estáticos de resistencia de las tensiones, en función de alguna teoría, ya que en la mayoría de los casos son tensiones combinadas, son combinaciones de esfuerzo, de torsión, flexión, corte y tracción o compresión. Pero existen otras teorías, como por ejemplo la de fatiga. Un árbol en movimiento, en rotación permanente, como ya hemos visto en su momento, es un ejemplo típico del caso de fatiga. Entonces, muchas veces se utiliza ese cálculo básicamente para estas piezas. Además de la rigidez, como límite para el tamaño de la pieza, y por último, y un poco más complejo, es el cálculo de las vibraciones. En cuanto a la forma de calcularlo, bueno, básicamente hay dos. Una es calcular o perfilar el árbol en función de la resistencia a la rotura y luego hacer una verificación dimensional en función a las deformaciones o al revés. Eso lo da un poquito la práctica de este tipo de cálculos. Nos pasaremos entonces, en principio, en dos, el tema de la resistencia a la rotura y luego un poquito vamos a ver de la deformación dimensional. Para este tipo de cálculo ya tenemos un camino ganado, porque a lo largo de la cursada le hemos pedido o hemos hecho hincapié en el cálculo de los esfuerzos en los apoyos, en los cuales teníamos que partir de los esfuerzos que provocaban los elementos montados arriba de los árboles. Lo hemos visto en engranaje, lo hemos visto en las poleas de las correas, y así como ejemplos, esos pueden ser aplicados en cualquier otro elemento que tengan el día de mañana en funcionamiento para calcular. Recordando rápidamente, a la izquierda, en los engranajes, cómo se distribuían fuerzas aplicadas sobre los dientes, y eso lo tenemos que trasladar al eje. A la derecha, las dos fuerzas, la del ramal tenso y la del ramal flojo, se suman para dar una fuerza sobre el eje de tensión, que sería la T0 en el momento del montaje, y la resta de ambas va a ser la que produce el torque sobre el eje. Trasladado a lo que es el eje y modelizado en lo más simple posible, se calcula como ustedes están acostumbrados a realizar en los ejercicios de la materia estática de los materiales, resistencia de materiales. Eso no hay mucha diferencia. En cada sección, lo que hay que después verificar es cada sección
del eje en los cuales puede haber una multiplicidad de esfuerzos o de fuerzas actuando y de tensiones, obviamente, dependiendo el trabajo que esté haciendo ese eje en ese momento. Se trabaja entonces realizando los diagramas de momentos flectores, de momentos torsores, para tener una gráfica visualización del estado tensional de esa pieza a lo largo de toda su dimensión. Se trabaja entonces aplicando los conceptos ya vistos, como les decía, y se verifica de una manera moderna por métodos de cálculo computacionales cada una de las secciones en función del tamaño que uno le diseñó o buscando un diámetro mínimo, por ejemplo, para el estado tensional de cada sección. Calculando así para cada una de las secciones de esa pieza un diámetro mínimo en función de una teoría de cálculo resistente adoptada para hacer este diseño, vamos a llegar a lo que se denomina el perfilado del eje. En realidad primero se llega al llamado sólido de igual resistencia, por ejemplo a la flexión o al corte o a las cargas combinadas, depende de lo que estemos calculando. Esa medida del sólido de igual resistencia es el diámetro mínimo para cada sección, el cual tengo que tomar como base para el perfilado, o sea, el diámetro real del eje tiene que estar igual o por arriba de ese mínimo que yo me he fijado como diseño. Básicamente entonces, para hacer el cálculo o la verificación de este tipo de piezas, podemos aplicar alguna teoría de roturas y luego agregarle los cálculos de impacto, de fatiga o de temperatura específicos por el caso que estoy utilizando. Otro método es aplicar un criterio directamente basado por fatiga, por ejemplo, muy común el cálculo de Söderberg, también aplicándole coeficientes al cálculo de Söderberg en función del trabajo que esté haciendo específicamente esa pieza. Otra es adoptar directamente una norma de cálculo, en los cuales ya viene incluido este tipo de coeficientes. Y también tenemos, en estos últimos años se ha progresado mucho, la utilización de programas de simulación y diseño virtual que nos facilitan, pero no reemplazan a los cálculos anteriores, pero facilitan mucho el diseño. Cuando tenemos entonces casos particulares de difícil implementación o tenemos dudas de aplicar algún tipo de norma ya prefijada, vamos a hacer un cálculo teórico, comenzando por adoptar una hipótesis de rotura, generalmente la máxima tensión tangencial, y sobre esa hipótesis, más bien teórico, se le aplican coeficientes de impacto, concentración de tensiones, o tal vez fatiga también, cálculos de fatiga, a los cuales se los compara muchas veces con, sí, alguno de una norma, como para guiarse en los cálculos finales. Si vamos a estar hablando de ejes o árboles de alta velocidad de giro, en donde la fatiga va a ser predominante, vamos entonces directamente a trabajar sobre alguna norma de cálculo o algún sistema de cálculo específicamente diseñado para la fatiga. El más común, que generalmente se utiliza, es el de Söderberg. Ya lo hemos visto en el tema justamente específico de fatiga, el cual trabaja con dos cargas, la carga alternante o variable, la carga media, y trabaja en una zona de seguridad en la cual combina ambas cargas con ensayos, contrastándolo con ensayos ya hechos anteriormente y estudiados, a los cuales uno aplica las condiciones en las cuales queremos que trabaje nuestra pieza y vemos si estamos por arriba o por debajo de los límites que nos dice, en este caso, el cálculo de Söderberg o cualquier otro cálculo de fatiga. También es muy utilizado en el tema de árboles y ejes la normalización. Diseñar árboles ya normalizados, medidas ya normalizadas o hacer cálculos resistentes a través de las normas. Una norma muy conocida desde hace muchísimos años que está vigente es la norma de la ASME,
de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, y que brinda un cálculo muy simple a la cual se aplica una fórmula que está explicada muy bien en el apunte y representada acá en la filmina, y que tiene como base de cálculo la aplicación de una hipótesis de rotura a la cual se le adicionan coeficientes prácticos de fatiga e impacto, determinando a su vez límites en el sigma admisible, poniendo un porcentaje en el de rotura o en el de fluencia en función de tener en cuenta qué tipo de material estamos teniendo en cuenta, y la cual también es muy completa, ya que tiene en cuenta si el árbol es hueco o si tiene problemas de pandeo, etcétera, etcétera. Bueno, como les decía hace un ratito, otro criterio es también poner los límites en lo que denominamos las deformaciones máximas. Normalmente las deformaciones pueden ser a través de una flecha, o sea, lo que se desplaza de su eje por efectos de la flexión o el pandeo, y otro es la deformación en torsión por el giro. El cálculo de las deformaciones, en este caso el de giro, ya fue visto por ustedes en la materia de resistencia de materiales. Lo que es importante acá tener en cuenta, por ejemplo, son los valores. Fíjense, valores de 20 minutos por metro de árbol, 20 minutos de grado estamos hablando. Estamos hablando de deformaciones mínimas en los aceros, no vayan a creer que es un eje de goma. Es mínimo el ángulo permitido. Bueno, distintos tipos de valores para distintos tipos de usos, como reglas generales. Uno en el diseño puede después disponer otras medidas. En el tema de la rigidez a la flexión, por ejemplo, la flecha, el cálculo de la flecha, puede ser un tanto engorroso hacerlo matemáticamente en función de los distintos diámetros. Cuando los árboles son de distintos diámetros, la derivada segunda, que es ecuación matemática que nos da la deformación en flexión, pero ya está resuelto con los elementos tecnológicos actuales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algunos desplazamientos básicos en el giro en los apoyos, lo vamos a ver en el tema próximo de cojinetes y rodamientos. En el apoyo, en donde va a estar esa pieza, no puede haber un giro muy importante, ya que sería desaconsejado trabajar de esa manera para esas piezas. Y a su vez, por ejemplo, si yo tengo una flecha importante entre dos ejes, que se están transmitiendo movimiento, supongamos entre dos engranajes, el punto de contacto entre diente y diente cambiaría si se formaran los ejes. O, por ejemplo, la distancia entre centros de dos poleas de correa también se modificaría si fueran demasiado flexibles los árboles. De cualquier manera, fíjense las recomendaciones, las medidas máximas que recomienda. Estamos hablando de menos de 1 milímetro por metro, pero las cuales siempre hay que tenerlas en cuenta.